Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ir en oración a nuestro Dios antes de empezar el tema de esta noche. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que eres tú el que permite estos espacios, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender el mensaje que tienes para nosotros en esta hora, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, Señor. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú perdonas nuestro pecado, Señor. En esta hora, Señor, nos disponemos, Señor, para estudiar un poco más acerca de lo que tienes para nosotros a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar un tema que se llama Tomando decisiones sabias. Así es, tomando decisiones sabias. Tema muy importante. Yo creo que a todos nosotros nos interesa tomar buenas decisiones, no equivocarnos en lo que vamos a hacer, en nuestros proyectos, en nuestros planes y sobre todo en lo que tiene que ver en nuestra parte espiritual, ¿cierto? Tomar muy buenas decisiones. A veces vemos que en el mundo en el que vivimos, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, los medios de comunicación dicen otra cosa y hay diferentes afirmaciones que nos pueden confundir y uno llega a pensar, bueno, pero ¿quién tiene la verdad? ¿Yo qué debo de hacer? ¿A quién le debo de creer? ¿Por cuál camino cojo? ¿Cierto? Pero nosotros como cristianos sabemos que debemos ir siempre ¿a dónde? Así es, a la palabra de Dios. Y vamos a mirar qué dice Juan en el capítulo 17, versículo 17. Así es, mis hermanos, tomen su Biblia y vamos a Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice la palabra de Dios: santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es, mis hermanos. La palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Y aunque usted no lo crea, allí se encuentran consejos para absolutamente todas las áreas de nuestra vida, todas. Las sentimentales, las familiares, las económicas, las amistades, para nuestro trabajo, para comportarnos en sociedad, para criar a nuestros hijos. O sea, en la palabra de Dios se encuentra consejos para absolutamente todo. O sea, Dios en su asombrosa sabiduría dejó allí absolutamente todo. A Dios no se le escapa nada. Entonces, debemos ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto de la decisión que va a tomar? Allí está, en la palabra. Y si usted no sabe buscar o no sabe cómo encontrar esa respuesta, pues busque ayuda. Hable con su pastor, hable con nuestro pastor, hable con los líderes de la iglesia y busque ayuda, pero no se quede ahí divagando qué decisión tomo, a quién escucho, será que ese, será que aquel. No, vaya a la palabra. ¿Qué dice Dios sobre este tema, sobre lo que está sucediendo, sobre la decisión que va a tomar? ¿Qué dice Dios al respecto, cierto? ¿Qué es más correcto decir? ¿La Biblia contiene la verdad de Dios o la Biblia es la verdad? Ya lo leímos en Juan 17, 17. Tu palabra es la verdad. La Biblia es la verdad. ¿Listo? ¿Qué más puede hacer un estudio bíblico en nuestras vidas? Vamos a mirar qué dice el Salmo 119, 98. Salmo 119, 98. Dice así: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Es decir, el estudio de la palabra de Dios nos hace ¿qué? Nos hace más sabios. Y miremos el versículo 130 del Salmo 119, que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios nos hace entender. Además de estudiar la Biblia, es importante porque miremos qué dice Mateo 7,
del 24 al 27. Recuerden, hermanos, que todo lo que estamos estudiando hoy está en ¿dónde? En la palabra de Dios. Mateo 7, del 24 al 27, que dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así es. Entonces, el que oye las palabras de Jesús y las hace es comparado con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que no las hace es como el hombre insensato que edifica sobre la arena. Pero ¿qué hay de diferente edificar sobre la roca y sobre la arena? Pues ustedes han visto, hermanos, que cuando hay personas que construyen en unos terrenos que son inestables, ¿cómo termina la construcción? En el piso, ¿cierto? Y muchas personas que invierten sus sueños, su dinero en esa propiedad, terminan en la ruina. ¿Por qué? Por no haber estudiado bien el terreno, haberlo hecho en un terreno firme. Así es en nuestra vida. Si nosotros no edificamos nuestra vida en la palabra de Dios, en la roca que es Jesucristo, lo más seguro es que nuestra vida sea un constante fracaso. Decisiones mal tomadas, relaciones sentimentales rotas, familias destruidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas las decisiones que tomamos las tomamos a la ligera, sin fundamento y sin la guianza del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nuestra vida, nuestras decisiones estén cimentadas en la roca, en la palabra de Dios, en Jesucristo. Veamos qué dice Juan 7:17. Juan 7:17. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo podemos discernir entre un falso maestro y un verdadero maestro? ¿Quién lo puede discernir? Pues el que quiera hacer la voluntad de Dios. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, Dios me va a ayudar para poder discernir si el maestro que me está enseñando, si el pastor que me está enseñando, si el líder que me está enseñando realmente es un verdadero maestro o es un falso maestro. ¿Por qué? Porque yo quiero obedecer a Dios. Y como yo quiero obedecer a Dios, Dios me va a ayudar para que mi camino sea recto, para que yo no me desvíe, ¿cierto? Miremos qué dice Santiago 1, del 22 al 24. Santiago 1, del 22 al 24. Santiago 1, del 22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así es, hermanos. No solamente debemos ir a la palabra y leerla y estudiarla, sino obedecerla. Si no la obedecemos, pues no hacemos nada. Es como si a usted le dicen: tómese este medicamento y se alivia, y usted no se lo toma. Lo compra y lo deja ahí, no se lo toma. Entonces, ¿qué va a hacer? Nada, nos va a aliviar. ¿Por qué? Porque no obedece. Así es la palabra. Dios nos dice: haga esto. Si usted no lo hace, pues no estás haciendo nada. Bueno, si un predicador es popular, ¿eso será que nos indica que es apegado a la Biblia? ¿Usted qué cree, mi hermano? No necesariamente, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Hay muchos falsos maestros que son muy populares, tienen muchos seguidores, pero que realmente su corazón está lejos de Dios. Hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. Miremos qué dice Mateo 7:15. En Mateo 7:15
Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así es. Hay falsos profetas, hay falsos maestros que parecen ovejitas, que parecen que hablaran de parte de Dios, pero que es mentira. Es mentira, son manipuladores, son falsos, solamente quieren desviarnos realmente del Señor. Entonces debemos conocer y guardarnos de esos falsos maestros. Pero ¿cómo sabemos si es un falso maestro? Miremos qué dice Mateo 7, 16 al 17. Recuerde que Dios siempre nos da todo, o sea, Él no nos dice guardaos y nos deja embolatados a ver cómo hacerlo, no. En las Escrituras está todo completico. Y dice, Mateo 7, 16 al 17, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así es. Podemos ver si nuestro maestro, nuestro líder, realmente da buenos frutos, o si al contrario, lleva una vida pecaminosa, licenciosa, apartado de las Escrituras, contradictoria, enemistades, pleitos, iras. Uno dice, ¿cómo así? ¿Qué está pasando acá? O sea, eso es como raro, ¿cierto? Entonces debemos revisar, mirar muy bien qué testimonio dan, qué frutos dan, y ahí podemos ir discerniendo si es un falso maestro o un verdadero maestro. Miremos qué dice Pablo en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Pablo nos insta a usar bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Tener cuidado de no torcer las Escrituras, de no utilizar la palabra de Dios a nuestro amaño, manipulando y cuadrando todo para que la gente nos crea. Así debemos estar pendientes de esos maestros, de esos profetas, de esos predicadores que no estén manipulando las Escrituras, que no estén torciendo la palabra de Dios, acomodándola a sus propios intereses. Hay predicadores que hacen eso, ¿no cree usted, hermano? Que manipulan todo, hasta el sonido, las luces, todo lo manipulan para torcer las Escrituras y desviar a la iglesia a sus propios intereses. Pero entonces, ¿cómo debo saber a qué iglesia debo de ir? ¿En qué iglesia congregarme? ¿O cómo sé si en la iglesia donde estoy realmente es una iglesia que adore y glorifique a Dios? ¿Cómo hago para saberlo? Acá tenemos un pequeño texto que nos puede ayudar a revisar si realmente donde estamos es una iglesia que agrada a Dios. ¿Cómo escoger una iglesia que predica la verdad? Voy a leerles este texto, hermanos, y ustedes pueden ir de pronto en su mente chuleando si sí o si no. Estas preguntas le pueden ayudar a evaluar a una iglesia. Los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara. ¿Usted qué cree? Los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara. Los líderes son hombres de fe y muestran el fruto del Espíritu. Sí, usted dice, sí, cumple. Hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismo. Existe la manipulación. Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros. Predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo. Animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos. En esta iglesia alaban a Cristo más que a todos los que ministran. Los mensajes edifican más que regañan. Enfatizan la gracia por encima de las reglas. Así es, mi hermano.
usted debe verificar si en la iglesia donde se congrega, si en nuestra iglesia cumplimos con esto. Entonces ahí te vas a dar cuenta si realmente es una iglesia que agrada a Dios, que adora a Dios, ¿cierto? Y que está cimentada en la palabra de Dios. Porque hay tanta confusión en cuanto al significado de algunos pasajes. Los siguientes principios sencillos nos pueden ayudar. Hay que leer la Escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, sin tener prejuicios o ideas preconcebidas. Así es, usted no puede venir a las Escrituras trayendo sus propias ideas y a confirmarlas. No, espere que Dios le hable. Pídale a Dios en oración: Señor, muéstrame, háblame a través de tu palabra. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo debo de hacerlo? Y Dios le va a mostrar. Interprete la Biblia literalmente. Hay que entender las palabras en su sentido normal. No trate de espiritualizar o buscar significados escondidos. Así es. Lea lo que dice la palabra y es lo que dice ahí, no lo que usted quiera que diga o que usted se imagine que diga, no. Es lo que diga la palabra de Dios. Algo muy importante que nos recuerda siempre nuestros pastores: revise el contexto, tenga en cuenta los versículos antes de y después de lo que está estudiando. No solamente tome una porción de la palabra y ya, hay que revisar el contexto del versículo. La Biblia se interpreta a sí misma, comparando un pasaje con otros. Lo que dicen otros pasajes puede ayudarnos a entender un pasaje. Esto quiere decir que hay que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros más claros. Así es. La mayoría de las Biblias tiene concordancia. Entonces, cuando usted lea un versículo o está estudiando un texto, mire la concordancia y vaya y revise esos textos, qué quieren decir, y vas a ver cómo Dios te muestra absolutamente todo. La Biblia no se contradice en ninguna de sus partes. Al contrario, la una sustenta a la otra. Así es, mis hermanos. Para decidir, tal vez después de estudiar esta lección, se ha dado cuenta que en algunos momentos le ha faltado entendimiento espiritual. Quizás hemos escuchado consejos faltos de sabiduría, o tal vez algunos de nosotros hemos ido a iglesias donde nos han manipulado a través de muchas formas y nos han tratado de desviar. Sin embargo, en este momento usted debe tomar decisiones. ¿Decisiones de qué? De estudiar más la palabra de Dios, comprometerse a estudiar más la palabra de Dios, sacar un tiempo diario para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en el pasaje? ¿Qué dice para mi vida? Y así usted va a poder aprender a discernir entre un falso maestro y un verdadero maestro. Así es. Alguien alguna vez decía, los billetes falsos, cuando tú quieres aprender a conocer entre un falso y un verdadero, te enseñan a conocer el verdadero. Cuando tú ya conoces los verdaderos, los falsos ahí mismo los distingues de una vez. Lo más importante es conocer el verdadero. Para reflexionar, en algunas iglesias, algunas veces se basan en tradiciones religiosas que son solamente eso, tradiciones, no tienen ningún fundamento bíblico. De pronto puedes pensar, ¿qué tipo de tradiciones no tienen fundamento bíblico? Hoy en día se están viendo muchas de esas iglesias que tienen unas tradiciones que no tienen fundamento bíblico, como es reclamar, arrebatar, reprender, ¿cierto? Hay iglesias donde dicen profecías a las personas, como si le leyeran el futuro, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios dice que el único que sabe todo es Dios. Dios es el que sabe cuál es nuestro futuro, nadie más. Vamos a leer esta semana 2 Corintios 8 al 13 y el Salmo 17, un capítulo por día. Vuelvo a decir, 2 Corintios 8, del capítulo 8 al 13 y el Salmo 17. Y para hoy vamos a memorizar
Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Y ahora vamos a unas preguntas de falso y verdadero. ¿La Biblia es la única guía confiable para mi vida? ¿Usted qué opina? ¿Falso o verdadero? ¿Todos los predicadores se basan en la Biblia? ¿Usted qué cree según lo que hemos estudiado? Es importante no solo estudiar la Biblia, sino también debe obedecerse, cumplirse. ¿Usted qué cree, mi hermano?
Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta lección. Señor Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Esa palabra que nos has dejado, Señor, para guiar nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre amado, que nos ayudes a obedecerla, a creerla, a vivirla, Señor, a confiar realmente, Señor, de que allí está la verdad, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que tú siempre nos vas a guiar en nuestras decisiones, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por nuestros pastores y nuestros líderes, Señor. Te pedimos que los guardes, que les des sabiduría, Señor, que les des salud, Padre amado, que ellos día a día nos compartan ese mensaje que viene de parte de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por nuestra iglesia, por nuestra congregación. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.